their Bibles. Amén, amén. Aleluya. Vamos a buscar en Efesios 2 del 4 al 7. Ephesians 2, 4 and on. Efesios 2 del 4 al 7. Qué bueno, me gusta ver que hay Biblias por ahí. Happy Si no to la see tiene, Bibles. aquí en la pantalla va a poder ver los versículos. There's some in the screen. Leámonos en el nombre de Jesús. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Quién puede darle gracias al Señor? Aleluya. Pueden tomar asiento. You can be seated. Y parte de la palabra que quiero compartir con ustedes, The word I want to share tonight, para aquellos que les gusta tomar apunte, for those who like to take notes, es titulado Guardados por su misericordia. taken care by His mercy, O nuevamente, guardados por su misericordia. guarded by His mercy. Y quiero ver las manos de aquellos And I want to see the hands of those que han visto la misericordia de Dios en sus who have vidas. seen the mercy of God in their Amén. lives. Creo que todos los que estamos aquí I think all of us were here. somos testigos de la bondad de Dios. We're witnesses of His Quiero que goodness. tomes un momentito I want you to take para time pensar en aquel viejo to hombre, think of the old person you were, en la condición en la que te encontrabas in the condition you were in, antes de que Jesús llegara a tu vida. before Jesus showed A lo up. mejor en ese momento te encontrabas sucio, Maybe you were dirty, te encontrabas roto, you were broken. pero gracias a esa misericordia But thank God for the mercy que nos alcanzó, that reached us. es que tú y yo estamos aquí, amén. You and I are here. Es que tú y yo estamos It's aquí, because you and I are here. aleluya. Y quiero hablarles un poquito sobre lo que es la And misericordia, I want to speak about mercy antes de entrar en temas más profundos. before entering to more profound Y en la ones. pantalla van a ver lo que significa misericordia. In the screen you will see what mercy means. La misericordia es un atributo del carácter de Dios por el cual Él actúa con compasión, perdona, alivia el sufrimiento y no del castigo que justamente merecemos. So aquí podemos ver So we can see here que aún fallándole, that even though we mess up aún no tomando las mejores decisiones, or taking the best decision, aún así, even like this, Dios en su misericordia God in His mercy nos extiende su mano extends His hand una y otra vez. once and once again. Para mí eso es buena noticia, For me, hermano. that's good news. Que a lo mejor puede ser que yo ahorita tomé una mala decisión. Maybe I took a bad Y decision. cuando me arrepentí delante de la presencia del And Señor, when I repented to God, qué bonito que esa misericordia de Dios how beautiful the mercy se of God extendió hacia nosotros. extended to us. También podemos leer otra definición y significa mostrar favor o gracia inmerecida. No merecíamos la misericordia del We did Señor. not deserve the mercy of God. No la merecíamos. We did not deserve it. Y cuando me di la tarea de buscar And when I was searching this up en la palabra del Señor in the Word of God, sobre la misericordia de Dios, y yo quería buscar, bueno, Señor, yo quiero ver de dónde comienza tu I want misericordia. to see where the mercy of yours begins. Y aquellos que tienen la Biblia, miramos a Génesis. And then we look to Genesis. Desde Génesis vemos la misericordia de Dios. From the beginning, we see the mercy of God. Desde que Dios creó el mundo, vemos la misericordia de Dios. Since God created the world, we see the mercy. Y sé que muchos aquí conocemos la historia de Adán y Eva. And we know the story of Adam and Eve. Sabemos que ellos, lamentablemente, Eva cayó en tentación. And we see that Eve fell into temptation. Ella comió del fruto. She ate the fruit. Lamentablemente, también Adán Sally saw that Adam cayó en la tentación. fell into temptation. Pero cuando leemos, y quiero que vayan conmigo a Génesis 3, 8, 13, I want you to come to Genesis 3. y vamos a hacerlo juntos, igual está en la pantalla. Y vamos a leer aquí. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, esto ocurrió después que ellos pecaron, hicieron de cuenta que Dios estaba moviéndose. They noticed that God was moving. Ellos hicieron lo siguiente. This is what they did after. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles.
Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo me lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Cuando vemos en este momento When we see in these moments que el Señor se está moviendo, that God is moving, si Dios es el creador del mundo, if God created the world, ¿no creen que Él estuvo en ese momento cuando ellos pecaron? don't you think he was aware when they sinned? Él lo vio, He saw it, pero quizás Él le estaba dando a ellos una oportunidad but maybe he was giving them an opportunity para ellos a lo mejor decir, for them maybe to say, incluso en ese mismo momento cuando comieron y pecaron, in that moment when they sinned, a lo mejor Él estaba esperando que ellos dijeran, Dios mío, mira lo que acabamos de hacer. maybe they were going to say, God, look what I did. Pero sin embargo lo que decidieron fue esconderse. But what they did, they hid. Hubieron unas consecuencias después de There eso was consequences before this que muchos conocemos. that many of us know. Pero vemos la misericordia de Dios But we still see the mercy of God. cuando Dios pudo en ese momento decir, bueno, When God in that moment could have said, tardé 7 días, I was 7 days, puedo destruirlos aquí mismo I just destroy everything now, y volver a hacerlo otra vez. and I could just do it all over Él again. no hizo eso. But he didn't do this. Sin embargo, en el versículo 21 vemos In verse 21 we see que dicen, el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. he made clothes out of animal skin for them. ¿Por qué Él tomó de su tiempo para hacer eso? Why did he take out of his time to still do this? Porque incluso Él, aún ellos sabiendo que tenían que ahora pagar las consecuencias por lo que hicieron, Because even though them knowing they had to pay consequences, Dios aún en su misericordia, God in his mercy, como quiera, cuidó de ellos. he still took care of them. Amén. Él cuidó de ellos. He took care of them. Y así mismo pasa con nosotros. And that's what happened with us. En muchas desde el principio, From the beginning, Dios siempre ha extendido su misericordia. God always extended his mercy A través de todos estos libros, versículos, through all these historia books. tras historia, vemos la misericordia de We Dios. see his mercy stories by stories. Creo que es uno de los temas principales que vemos en su palabra. I think it's a principal theme that we talk about in his word. Él nunca, pudiendo hacerlo, Could have done it. y a lo mejor en momentos sí hubieron consecuencias, And maybe there was consequences. Dios nunca se rindió con la humanidad. But he never gave up with humanity. Y la buena noticia para nosotros es And the good news to us que Él is nunca se va a rendir con that nosotros he will tampoco. never give up with us. Él nunca se va a rendir contigo He tampoco. will not give up on you. Y eso es la buena noticia, And that's the good news, que Él no se da por vencido. that he does not give up. Qué bueno que tenemos un Dios How good is that we have a God que no se da por that vencido. does not give up, Aún nosotros a veces siendo cabeciduro, even though being as hard-headed, hard-headed aún a veces dándole trabajo, and giving him more work, Él como quiera sigue extendiendo su mano. he still extends his hand. Otra historia donde vemos la misericordia del Señor. Another story where we see his mercy. La vemos en Sodoma y Gomorra. We see with Sodom and Gomorrah. Sabemos que lo que estaba ocurriendo en este pueblo We see that what was going on in this place era abominaciones. was abomination. Subió ante la presencia del Señor. Él quería acabar con esa He gente. wanted to finish with all of them. Pero antes de eso, But before this, vemos a Abraham teniendo una conversación con Dios. we see Abraham Que le está speaking with diciendo, God. pero si no hay 50 He y says, siguió bajando, no "But hay there's hasta, 50 no hay hasta 10 justos, puedes or 10 just, can you have mercy? no destruir la tierra. Can you not destroy the land?" Y a pesar de que sí, la tierra fue destruida. And even though the land was destroyed, Cuando vamos a Génesis 19, 12, 16, when we go to Genesis 19, 12, and 16, pueden ir conmigo, hermano. you can follow along on your Bible. Génesis 19, 12, 16. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot, ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijas, hijos y cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruirla. Entonces Lot salió con prisa a contarle a los prometidos de sus hijas: rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que él decía una broma. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron: apresúrate, le dijeron a Lot.
toma a tu esposa, tus 2 hijas que están aquí. Vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y sus 2 hijos. Los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad. Y quiero que repitan esta parte conmigo. Porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Because God had mercy on them. Díganlo otra vez. Porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Quiero que mires la persona que tienes a tu lado Look at the person next to y you. dile, Dios ha sido muy bueno And tell contigo. them, God has been too good. Mira with la us. persona al otro lado. Look at the person next to you. Dios ha sido muy bueno God has contigo. been too good with Creo que you. eso merece un aplauso al I Señor. believe that deserves an applause for the Lord. Aleluya. So vemos que historia tras historia, We see story by story. vemos cómo Él mostró su misericordia. We see the mercy of God. La última historia que le voy a contar The last story I'm going to tell you es bien conocida, is very known. la historia del pueblo de Israel. The people of Israel. Creo que aquí todos podemos estar de acuerdo I think we can be all in the same accordance. que ese pueblo era un poquito mal agradecido. That those people were very ungrateful. Que aún así Moisés sacándolo, ¿verdad? Dios utilizando a Moisés para sacarlo de la esclavitud. Even though Moses taking them out of slavery, Mientras se encontraban ellos en el desierto, while they were in the desert, comenzaron a they quejarse. just started to complain. Pero aún así, ¿qué? Dios en su misericordia, But even though God in His mercy, ¿qué hizo? what did He do? ¿Alguien me puede contestar qué hizo Dios aún cuando yo estaba en el desierto? What did God do with them? ¿Le dio de comer? He fed them. ¿Le dio de beber? He gave them to ¿Le drink. dio sombra? He gave them shade. ¿Le dio sol? He gave them sun. Eso se merece un aplauso. That deserves an applause. Amen. Yes. Pero ahora quiero hablar desde una situación. But I want to talk to you about the situation. Le he hablado de la misericordia del Señor, I've spoken about the mercy of God que es infinita, that's infinite, que es grande, that's great, que no para. that doesn't end. Pero But tenemos que tener cuidado we have to be careful de no abusar to not abuse o tomar provecho de esa or misericordia. take advantage Necesito of que lo His mercy. apunten. I need you to write this down. Tenemos que tener cuidado We have to be careful de no abusar to not abuse o tomar provecho de esa misericordia. or take advantage of His mercy. Aunque la palabra del Señor, Él dice Even though the word says que nos perdona 70 veces He 7 forgives us 70 times 7 y nos perdona una y otra vez. and forgives us once and once again. Aunque su misericordia nos alcanza, Even though it reaches us, las consecuencias como quiera van a estar. there's always going to be a consequence behind. Porque realmente, Because truly, después que nos arrepentimos, after we repent, y como decía la pastora el domingo, nos quebrantamos delante de la presencia del Señor, like Pastor said on Sunday, we break down in the presence of God. hay algo que tenemos que hacer. There's something we must do. Y Jesús lo decía una y otra vez en su palabra: And Jesus always said this. no peques más. Do not sin no more. So, después que tú te arrepientes, te quebrantas, pides perdón, After you repent and break down and ask for forgiveness, es bien importante que ahora tú turn away from sin. it is important que te voltees del pecado. Dios, y creo que escriban esto, I want you to write this down. Él quiere ver un cambio real, no solo arrepentimiento. He does not just want repentance. Él quiere ver un cambio real y no solo arrepentimiento. He wants to see a true change and not just repentance. Nuestra lucha siempre va a ser con esta carne. Our battles will always be with the flesh. Y Pablo conocía esto muy bien. And Paul knew this very well. Por eso es que Romanos 7:19 That's what Romans 7:19 says. dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, So then, significa que tenemos una lucha constante con nuestra carne. that means we have a battle constantly with the flesh. Pero eso significa But this means, que, vuelvo nuevamente, aunque la misericordia de Dios nos alcanza, even though the mercy of God follows us, y aunque sí podemos venir ante su presencia y pedirle perdón una y otra vez, and yes, we can come to His presence and ask tenemos for que forgiveness. movernos a la acción. We have to move to action. Tenemos que ser conscientes y decir: We have to be conscious and say, no puedo seguir haciendo lo mismo, I cannot do the same, esperando un resultado diferente. waiting for different results. No puedo seguir diciendo: perdóname, Señor, todos los domingos, I can say,
Forgive me, God, every Sunday. pero en todos los lunes hago lo mismo. But on Mondays, I do the same thing. No puedo decir, perdóname, Señor, por ver ese programa, Say, sorry, God, for me watching this show. pero 3 días vuelves y ves el mismo programa. 3 days later pass Come and on. you see the same thing. ¿Puedo predicar? Can I preach? Amén. Hay que haber un cambio real. We have to see a real change. Porque aunque la misericordia de Dios, Because the mercies of God, aunque nos las da, aunque no las merezcamos, even though we don't deserve it, no queremos cargar con esas consecuencias. we don't want to carry with the consequences. No queremos cargar con esas consecuencias. We don't want to carry with the consequences. Aleluya. No peques más. Sin no more. Y ahí digo que esta es la parte más difícil para ser humano. And this is the very hard part for humans. Porque nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Because in our nature is to sin. Es por eso que necesitamos someter la carne constantemente. That's why we need to submit every day. Es por eso que tenemos que ayunar. That's why we have to fast. Porque cuando baja nuestra Because carne, when our flesh lowers el down, espíritu sube. the spirit Y rises. se ha perdido el ayuno. And we have stopped fasting. No tan solo cuando los pastores mandan una asignación de ayunar. Not just when pastors said we have to fast. El ayuno tiene que regresar como parte diaria de nuestras vidas. Fasting needs to be constant in Eso our lives. fortalece nuestro espíritu. That strengthens the spirit. Eso hace que el espíritu sea más fuerte que la That tentación. makes your spirit to be stronger than Eso your hace temptation. más fuerte que sea más fuerte que la carne. To be stronger than the flesh. A veces, At times, como vemos lo cotidiano, like we see a lo mejor vemos la oración como algo ya cotidiano. prayer like a custom. Vemos el ayuno como algo We cotidiano. see the fasting the same way. Que hay veces que simplemente tenemos que volver a las raíces. We have to go back to the roots. Tenemos que volver a lo que funcionaba aquí en la palabra We del have to go Señor. back what used A to que work. cuando bajaba el poder de Dios era porque había un pueblo que estaba humillando y buscando su The fire presencia. of God with the sun is a people. Es que algo comenzaba a pasar cuando todos se unían y comenzaban a adorar al Señor. Something starts to happen when everybody Tenemos que unites. volver a regresar We have to go back a lo que funcionaba. to what works. Aleluya. Amen. Gracias, Señor Jesús. Dios desea que seamos transformados. God desires for us to be transformed. Ya sabemos que de las consecuencias no nos podemos escapar. We know from consequences we can't escape. Y porque somos guardados por su misericordia, Because we're guarded by His mercy. ocurre otra cosa. Something else happens. Él siempre nos va a advertir. He will always warn us. Él siempre nos va a advertir. He will always warn us. Él siempre ha sido así. He's always been like Antes this. que, vamos al principio, If we go to the al beginning principio de la palabra, of the Word, antes que Adán y Eva pecaran, before Adam and Eve sinned, ¿qué fue lo que pasó? En Génesis 2, 15, 17. Genesis 2, 15, 17, Él le da una advertencia a ellos. He warns them, De todos estos frutos puedes comer, all these fruits you can eat, pero no comas de este. but don't eat this one. So Dios hace advertencia antes So God de. always warns. Dios hace advertencia antes de. He gives a pre-warning. Porque before. si realmente Because truly, no queremos pecar más, we don't want to sin si anymore. realmente podemos reconocer hoy y decir, Dios mío, de verdad que sí, yo vengo ante tu presencia We recognize that, Lord, I come up to you, y me la paso pidiéndote perdón, and I'm always saying for you pero to entonces forgive vuelvo me, y caigo en lo mismo. but then I fall again to the same thing. Si realmente queremos una transformación real, If we truly want a transformation, tenemos que hacer una cosa. we got to do one thing. Y en esta noche, y necesito que esta parte la apunten, And tonight, I want you to write this down. Dios nos está haciendo un llamado a guardar ciertas áreas de nuestra vida. God is calling us to guard sections of our life. ¿Y qué significa guardar? And what does the word guard mean? Lo van a ver en la pantalla. You will see it on the screen. Significa vigilar, It means to be vigilant, significa proteger, to protect, significa custodiar, to have custody, significa obedecer, to be obedient, significa conservar. to be conservative. Aleluya. Una de las áreas que el Señor en estos tiempos quiere que guardemos, What God wants us to take care of now at this times el corazón. is the heart. Porque el enemigo siempre va a querer atacar tu corazón. Because the enemy wants to attack your ¿Por heart. qué? Porque en Proverbios 4:23 In dice, Proverbs 4:23 it says, sobre toda cosa guardada, above all things guarded, guarda tú. guard your heart. ¿Por qué? Because why? Porque Él mana la vida. Because life flows from it. Entonces, ¿qué pasa? What happens? Esta es una buena noche This is a good night
Porque a veces simplemente lo que hay es que ser honesto Because sometimes we just have to be honest y dejarnos de apariencia and stop from appearances. y realmente decirle, And Señor, say, God, ¿qué hay dentro de mi corazón? what's in my heart? ¿Será que hay semillas de amargura, Is there bitterness? resentimiento, Is there resentment? falta de perdón? Lack of forgiveness? ¿Qué hay en mi corazón, Señor? What's in my heart? ¿Qué hay aquí dentro? What's in me? ¿Hay algo podrido? Is there something rotten? ¿Hay algo que lleva mucho tiempo que sin darme cuenta pienso que ya he sanado esa área de mi corazón? Is there something that I thought I healed from but it's still there? Pero de momento cuando pasa ciertas cosas, When things happen, cuando ciertas cositas, triggers, como yo digo en inglés, when things start to touch, detonantes, comienzan a tocar esas when áreas, it's to touch that area of te you, das de cuenta que no han sanado. you've noticed you have not healed. Aleluya. Número 2, Number 2, tenemos que guardar nuestra mente. we have to guard our mind. ¿Y por qué guardar nuestra mente? And why guard it? Porque constantemente Because constantly el enemigo the enemy, está bombardeándonos he's bombing us con narrativas falsas. with lies. ¿Qué tal si les digo What if I tell you que el ser humano that the human being tiene más de 62,000 pensamientos al día? has more than 62,000 thoughts a day? Pero imagínate que esos 62,000 pensamientos But out of those 62,000 thoughts, sean todos negativos. they're all negative. Es por eso que la palabra del Señor dice That's what the word of God que tenemos que says. coger todo pensamiento cautivo We have to take the y thoughts someterla a la obediencia de and Cristo. submit it to Christ. Una y otra vez. Always. Esto es un proceso constante. This is a constant process. Esto es algo que tenemos que ¿qué? Renovar nuestra mente cuando This is why we have to renew our minds diariamente. daily. Porque siempre va a ser el target del enemigo. Because it will be a target for the enemy. Va a querer plantar mentiras. He will plant lies. Va a querer plantar narrativas falsas. He will do false narratives. No in me your mind. quieren. They don't like me. Me rechazan. They reject me. Mira para allá, piensan que yo soy poca cosa. Look, they think I'm little. And Mira para allá, tienen preferencia. they have a preference. Narrativa falsa. False narratives. ¿Qué pasa si no guardamos nuestra mente? But what happens when we don't guard our minds? Lamentablemente, Sadly, estamos dejándonos atacar por el enemigo. we let ourselves be attacked by Y the es ahí enemy. donde llega la depresión. And that's when depression hits. Y es ahí donde llega la ansiedad. And anxiety Y es ahí comes. donde llega la desesperación, la desilusión. Start feeling desperate. So, como pueblo del Señor, But as people of Dios God, nos manda God tells a us guardar nuestra to mente. guard our mind. Dios nos manda It tells us que si tú ves que hay pensamientos que están rondeándote, that you see the thoughts a are tú going pararte down, fuerte, but you standing tú comenzar a firm guerrear espiritualmente and start fighting y in tú the decir, spiritual yo no realm. creo los and say, I pensamientos don't que tú me estás poniendo en mi believe the mente. lies in my mind. Hacerle frente al enemigo. Stand up. Porque la palabra dice que cuando le hacemos frente, Because when we Él stand, tiene que huir. he has to flee. Él tiene que He huir. has to Él flee. tiene que He huir. has to flee. So, a veces que nos quedamos So what happens is siendo we atormentados. stay being tormented. Tenemos que reconocer We have to recognize nuestra autoridad como hijo. our authority of child, Tenemos que reconocer of children. We have to understand que Dios nos ha dado todo that he has given para us all poder pelear la buena batalla. to fight the good battle. Que el enemigo ya está derrotado. The enemy is destroyed. Y a veces que lo vemos como tan grande. We see him so big. Él no es nada, Él está debajo de nuestros talones. He's under our Él está derrotado bajo He's nuestros pies. destroyed. Tú eres más grande, tú eres más fuerte. You are greater. No hay nada que tú no puedas hacer. There's nothing you can't do. Aleluya. Lamentablemente, But sadly, y hago un paréntesis aquí, and I do a parenthesis, vemos un hombre que no guardó su corazón y su we mente. see a man who did not guard his heart or mind. Vemos un hombre We see a man que realmente, teniendo tanta promesa del Señor, that having so many promises of God, se dejó atormentar, he was tormented, se dejó dañar su corazón. his heart was destroyed, Muchos los conocemos y es Saúl. and we know and it's Saul. Y mira lo que pasa And see what happens. en 1 Samuel 16:14. 1 Samuel Es 6:14. corto. It's short. El espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y esta es la parte que tenemos que tener cuidado. And this is the part where we have to be careful. Que no permitamos que nuestro corazón esté tan dañado, That we don't allow our heart to be so destroyed. que nuestra vista esté tan nublada, That our sight is clouded. que incluso pensamos That we start to think que el Espíritu Santo that the Spirit of God se apartó. is away. Aunque la misericordia de Dios nos alcanza, Even though the mercies follow us, tenemos que tener cuidado we have to be careful de no entristecer el Espíritu to Santo. not sadden the Spirit of God.
Porque eso fue lo que ocurrió ahí. Because this is what happened here. Yo solo imagino el dolor del Espíritu Santo. I can just imagine the pain of the Spirit of God. Incluso cada vez And every time que a lo mejor le pedimos perdón that we ask for forgiveness y lo volvemos a hacer. and we redo it again, Tenemos que ser conscientes we have to be conscious a quien estamos hiriendo. to who we're hurting. Podemos estar a lo mejor hiriéndonos unos a los otros, Maybe we're hurting one pero el que another, estamos hiriendo realmente es a Dios. but truly we're hurting Cada God. vez que hacemos promesas y no las cumplimos, Every time we say promises, cada we vez que don't hacemos fulfill, pactos y no los or cumplimos, we do a pact and we tomemos don't con complete it. seriedad, Take with tomemos con seriousness. seriedad lo que le decimos a nuestro Take with Dios. serious what you say to God. Él va a honrarte He will honor you. y aunque nunca seremos perfectos, And even though we're not y perfect, Dios conoce eso, and God knows this, pero tenemos que hacer nuestra parte but we have to do our por part apartarnos to del flee pecado. from sin. Si tú conoces que hay una debilidad en ti, If you know there's a weakness in you, tienes que trabajarla. you have to work it. No puedes ignorar que eso está You ahí. can't ignore that it's No there puedes seguir pensando que eso está bien. or think it's okay. Número 3, Number 3, guardar nuestra familia, guard our family, matrimonio our marriage, y hogar. and home. Esto significa en estas 3 áreas, This means in these 3 areas, la pregunta que nos tenemos que hacer, the question we have to ask ourselves, ¿estamos guardando esta área de nuestras vidas? are we guarding these areas of our life? ¿Estamos realmente guardando a nuestros hijos? Are we truly guarding our children? ¿Estamos disciplinando? ¿Estamos viendo lo que ven? Are we disciplining them? Are we watching what they're saying? Si a lo mejor estás teniendo problemas en el matrimonio. Maybe you're having problems in a marriage. Obviamente nuestros pastores, ellos son excelentes, ¿verdad? Para proveer consejería. Pastors have great Pero si de momento counsel, tú dices, espérate, necesito más. but you're like, I need more. ¿Buscaste terapia? Did you find therapy? Tenemos que buscar accionar. We have to action. Si no estás bien, If you're not good, igual si sientes, wow, yo llevo con esta ansiedad y esta depresión, and you're like, man, I had anxiety and depression for so long, y sientes que necesitas buscar ayuda, and you feel like you need help, busca ayuda. seek it. Dios pone las personas God puts people para ayudarnos también. to help us too. So, es importante que reconozcamos So it's important that we recognize y nos hagamos la pregunta, and ask ourselves, ¿estamos cuidando estas áreas en nuestra vida are we guarding these areas in our o life? lo hemos descuidado? Or have we not taken O care of it? miramos para un lado y pretendemos que todo está bien en estas áreas. Or we pretend that everything is good and we look away. No es fácil. It is not easy. Muchas veces tener las conversaciones difíciles, Or having conversations are muchas veces difficult. ser honesto, Or to be honest. pero es necesario. But it's needed. Porque si queremos que se cumplan las promesas de Dios para nuestra vida y nuestra casa, Because we want promises tenemos of que God to be hacerlo. fulfilled. We have Tenemos to que do it. tomar las We have to decisiones. take decisions. Tenemos que quitar lo que haya que We quitar. have to remove what's needed. Tenemos que hacer lo que tengamos que We hacer. have to do what must be done. Aleluya, dáselo a Dios. Give it to God. Dáselo a Dios. Y ahora voy a otro punto. I'm going to go to a point. Y necesito 3 voluntarios que sean varones. And I need 3 men or boys. Michael. No, not you. 3 voluntarios. 3 volunteers. Porque voy a hacer una ilustración. Marco o Justin. Uno de los dos. Lo saqué de ahí, lo saqué de la cueva. Ok, ponte ahí. All right. Le voy a pedir a Michael I'm gonna y ask a Ángel que se pongan espalda con espalda. Un paso para acá, más para el frente. Ahora se pongan espalda con espalda. Un momentito, a lo que leo esto. Y se encuentra en Eclesiastés 4:12. Ecclesiastes 4:12. 4:12. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son 2, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía son 3, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Esto me lleva al otro punto, This takes me to another point. porque muchas veces pensamos que a la hora de guardar Many times we think when we have to take es care que of, tenemos que guardarnos nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos, nuestras casas, we think we just ourselves y a are veces que nos volvemos egoístas. and we become selfish. Pero como iglesia del Señor, But as a church of God, Church of God for the Nations, Church of God for the nations, tenemos que guardarnos los unos a los we otros. have to take care of one another. Y hay algo que me gusta de este versículo. And there's something I like about this Y quiero verse, tomarlo poco a poco para que vean la ilustración. and I want you to see this picture. Es increíble cómo lo primero que puedo observar es que el Señor no les dice pónganse frente con frente, The Lord didn't say don't look ¿verdad? at one Le está another. diciendo pónganse espalda con It espalda. says back to back. Esto significa que ellos pueden ver This lo means que that they viene can de see allá what's y lo que viene de acá. coming from each side. Perfecto, dice la palabra del Señor. Si 2 están juntos, If 2 are van a together, vencer.
They will Pero conquer. si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Ahora voy a pedir a Justin que si puede ahora hacer un triángulo. I want him to do O sea, a triangle. ponerse espalda con espalda, exacto, así mismo. ¿Qué es lo que pasa ahí? What happens here? Amén. Amén. Cuando estaban solo dos, When it was just two, obviamente podían ver de ambos lados, obviously they could see pero each side. tenían blind spots. Pero ahora cuando son tres, But now when there's three, pueden ver you más. can see more. Se pueden sentar. You can be seen. Denle un aplauso. Entonces, esto me lleva a lo siguiente. This takes me to the following. Si aquí está diciendo, ve cómo vieron la diferencia entre 2 y 3. You saw the difference with 2 or 3. Imagínense lo que pudiera pasar Imagine what could happen si cada uno de nosotros aquí if each and one of us here fuéramos a ponernos espalda con espalda could stand back to back o a lo mejor hombro con hombro. or shoulder to shoulder. Lo que empezaría a ocurrir es un círculo gigante What would happen would be a de circle un that's pueblo huge. que está unido. It's a people that's Eso united. significaría That would mean que no hubiera espacio para hechicería, there's no place for que no hubiera witchcraft espacio para brujería, or for witchcraft que no hubiera espacio para ataque, or place for porque attacks. estuviéramos todos parados en un círculo. all standing in Y a mientras circle. tú ves algo por allá, And while you see tú me something, adviertes a mí. You tell me. Y mientras yo veo algo por acá, And while I see yo something te here, advierto, warn you. yo te advierto a ti. I could warn you. Y eso es lo que el Señor está llamando And en este that's what tiempo. God is calling. Porque sabe lo primero que Él va a atacar, el Because enemigo está atacando en las iglesias. the enemy will Y lo attack. que va a atacar en las And what he will iglesias start attacking es la unidad del pueblo del Señor. It's the unity of people of God. Aleluya. Y el Señor está haciendo un llamado. And the Lord is doing Sí, a está calling. bien. Claro, guarda diferentes áreas de tu vida. Yes, guard different areas of your Pero life. tenemos que comenzar a guardarnos los unos a los But we otros. have to take care of Tenemos one que another. estar pendientes del que está al lado. We have to see who's Lo next veo to boca us abajo, and lo see veo him. mirando para abajo, ¿qué le pasará? What's wrong? Incluso también significa lo siguiente, But that also means que si something. vemos a alguien que está abajo, We see something no es que lo that's wrong. tiremos más We abajo, don't have to es que lo drop them. levantemos juntos, We have to pick porque them un up. día es él, pero un día puede ser tú. One day it's you, but one day it could be you. One day it's Unidad them. del pueblo. The unity of people. Porque ¿sabes qué? Because you know why? Solo así vamos a poder resistir los ataques del Only enemigo. like this we could resist the attacks of the enemy. Porque cuando vemos la palabra del Señor, When we see the word of God, imagínate, imagine aquí dicen 1 de Corintios 12, 25, 27. 1 Corinthians 12:25. Y esto me hizo pensar un poco antes de leerlo, And this made me to think of something que ya entendí un poco, that I started to understand. porque uno nunca deja de aprender. Because we never stop learning. Yo entendí I understood el por qué el enemigo quiere atracar el cuerpo del Señor. of why the enemy wants to attack the church of God. Porque la palabra del Señor Because the word of God se refiere a un cuerpo, ¿verdad? refers to a body. Y que todos formamos diferentes partes. And we form different places or areas. Y aquí es donde dice en primera de Corintios 12, 25, And 27. it says, A fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual los unos por los otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten el sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honra, los demás se alegran con bien. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. La razón, tú y yo somos ese cuerpo. you and I are this body. Tú y yo somos ese cuerpo. You and I are in the body. Y cuando el Señor dice que viene a buscar una And iglesia, then when he says, I'm going to look Él for está a diciendo, church, yo vengo solo a buscar los he pentecostales. didn't say, I'm looking for the Yo solo vengo a buscar los Pentecostals evangelistas. or the evangelists. Él dice, yo vengo a buscar He says, I come to una iglesia a church que esté limpia that's y clean, esté sin manchas. seek without stains. Una iglesia que esté lista. A church that's ready. Un solo cuerpo. One body. Dios nos viene a buscar a todos. God comes to Es seek por us eso all. que es tan importante. That's why this is Y se lo important. digo, And I say, que esta palabra no viene de mí, esto me lo dio el Señor. this is not of me. This is God who spoke to Y me. mira que los pastores no están ni aquí. And the pastors are not here. Digo, sé que el pastor está por allá. Ahí está ahí, mira, no te vi. Pues qué bueno para que escuches esto, pastor. Wow. Está buena esa. Los pastores Pastors no pueden cannot cargar esta obra, carry this church. no pueden cargar Touch of God for the Cannot Nations carry this church solos. alone.
los necesitan. They need you. Cada uno de nosotros Each and one of forma us una parte esencial form an essential the touch of piece God for the for the nations. church of God. Si queremos que se cumpla la palabra, If we want the word to si fulfill, queremos que este lugar hasta los jueves esté lleno hasta allá, for the Thursday's church to be tenemos full, que comenzar a unirnos. we have to be united. Y eso puede ser unirnos en oración. To be united in prayer Eso puede ser a veces simplemente orando, or praying buscando. and seeking. Pero si queremos que se cumpla la palabra del Señor en este lugar, But if we want the promise to be tú fulfilled, tienes que entender you have to que tú eres una understand parte esencial. that you are Y essential. el enemigo siempre va a querer atacar And the enemy y will try decir, to tú no attack. haces nada ahí. And then you don't do nothing there. Oh, mira, lo que haces es poquito. You do so little. O mira, lo que estás haciendo es barriendo. Or what you do, you just sweep. Mentira del diablo. That's a lie of the enemy. Mentira. That's a lie. Todos los que estamos aquí Everyone who are here, somos importantes, we are important. somos necesarios. We are needed. Todos los que estamos aquí, Everyone here. Dios tiene un propósito con cada uno de God has a nosotros. purpose No with you. importa lo pequeño que tú te It doesn't sientas, matter how little you Dios tiene un feel. propósito con tu The vida. Lord has a purpose with your life. No eres cualquier cosa. You're not just No dejes anybody. que el enemigo te engañe. Don't let yourself be fooled. Aleluya. ¿Quién puede dar un aplauso al Padre? Esto significa This means, que como vimos, like we saw, la misericordia de Dios the es mercy hermosa, of God is beautiful. nos alcanza. It reaches us. Pero hemos entendido But we have understood que tenemos que hacer nuestra parte that we have to do our part para realmente llegar a la transformación, to be truly transformed, para no seguir haciendo to not be doing lo que nos está llevando what's taking al mismo resultado. us to the same results. Dios quiere que realmente, si queremos cambiar, God wants, if we truly want to change, cambiemos de verdad. to really Que change. no seamos como las olas del mar. Don't be like the Que no ocean. vayamos un día y vengamos el otro. One day we Que come, no one day estoy we don't. consistente viniendo a la iglesia a todos los servicios, pero de momento no sé qué pasa y dejo de ir un mes You're entero. not consistent. You don't come for a whole month after to church. Dios está haciendo ¿qué? The Lord is doing what? Una advertencia. A pre-warning. No quiero que te I pierdas. don't want you to Quiero be hacer lost. cosas grandes con tu vida. have great things for Simplemente you. quiero que te sometas. I need you to submit. Simplemente quiero que vengas, que, I need you que me busques. Come and seek me. Simplemente quiero que dejes de hacer eso y ya. Stop doing that and that's it. En este momento, In this moment, analiza analyze lo que sea que el Señor te ponga en tu mente. what the Lord is placing in your mind. ¿Qué es eso? What is it? Que tienes que realmente decir, perdóname, Padre, pero realmente ya no lo quiero volver a hacer. That you say, God, truly forgive me and I don't want to do this again. También analiza y piensa And also analyze and think. qué áreas están sin igualdad en tu vida. What areas you're not taking care of in your life? ¿Qué áreas están siendo atacadas en tu vida? What areas are being attacked? Muchas veces es por lo que estás viendo, Maybe it's what you're seeing, por lo que estás or escuchando, what you're listening por lo to, que estás or pensando. what you're thinking. Todo eso entra Everything enters. y comienza a ser either good or bad. O puede ser algo bueno o malo. Y ya voy concluyendo. And I'm going to conclude with this. Pero cuando hablo de la misericordia, But when I speak of mercy, no puedo dejar un detalle muy I importante. can't leave a detail that's very important. Jesús. Jesus. Cuando hablamos de la misericordia When we speak of mercy, y tratamos de ver cuál otra historia se compara, what other story can compare donde podemos ver esa misericordia, where we can see the mercy of God? creo que nada es más grande There's nothing greater que ese sacrificio que hizo Jesús than por the ti y por mí. sacrifice that He did for you Yo and creo me. que eso se merece un aplauso. Yes, amen. Thank you, Lord, for your mercy. No siendo merecedores, Not being deserved of it, solo mereciendo el pecado. just death. Jesús murió por He nosotros. died for us. Entonces, So then, esta es la pregunta que te hago. this is the question I say to you. Si Dios dio a su único hijo If God gave His only Son para que muriera por nosotros to die for us y nos extendió su misericordia and extended His mercy y nos sigue extendiendo su and misericordia, keeps extending His mercy, ¿por qué no le podemos extender misericordia a otros? why can't we extend mercy to others? ¿Por qué somos tan rápidos para juzgar? Why are we so quick to judge? Why are we so quick to turn and judge? Juzgar. ¿Por qué somos tan rápidos Why are we so quick en hablar mal? to speak bad? ¿Por qué somos tan rápidos Why are we so quick
de en vez de ver la debilidad de alguien to see the weakness of someone, y decir, wow, yo veo esa debilidad, and I see this weakness, pero yo también veo lo bueno en ti. but I also see the good in you. En vez de señalar y decir, mira, o hablar de la persona de lo mal que es o lo que hace o no hace, Instead of pointing out the flaws of the ¿por qué no person, comenzamos a hablar de lo bueno que es nuestro hermano? why don't we speak of the good of the person? Aleluya. ¿Por qué no comenzamos a decir, bueno, tú lo ves así? Yeah, you see this person like this. Tú lo ves así. You see this person like this. Tú lo ves así, que de momento, pues, lo ves triste, lo You ves see him sad, cabibajo. or his head down. Pero tú vas a ver, But you will see ese es un profeta de Dios. that's a prophet of God. Ese es un evangelista That's de an Dios. evangelist of God. Dios va a hacer grandes cosas con él. God will do great things with him. Comencemos a hablar vida por nuestra Let's start boca. speaking ¿Por qué life. será que hablamos tan rápido? We just Rápido. speak so quick. Tendemos a hablar negativo. We always speak negative. Cambiemos eso. Let's change it. Mostremos misericordia. Let's show mercy. Tú puedes ver las cosas, You can see the thing. pero no significa que todo lo tienes que hablar. That doesn't mean you have to speak Tú it. puedes ver la debilidad de You alguien, can see the weakness pero no of someone. significa que rápido tienes que That doesn't juzgar, mean quick you have to. sino que si tú ves la debilidad de But if you alguien, see someone's weakness, ¿qué tal si la llevas a la presencia del Señor? take it to the presence ¿Qué of tal si God. le dices, Señor, yo estoy viendo, no sé, que él You say, está como "God, que dentro y fuera? I see this person like Padre, this. yo te pido por él. Lord, I ask you for this Yo te person. pido que tú los ayudes a quedarse firme en la iglesia, Help him to stay que él no firm. se vaya. Let them not leave. Dios, yo te pido que tú restaures I ese ask you hombre. to restore this Mira man. que a lo mejor esa mujer, bendito, le the sale con woman, malcrianza al hombre. she's Dios mío, rude. yo te pido que tú la ayudes. Help this woman. Hablemos vida. Speak life. Declaremos palabras. Speak life. Aleluya. ¿Quién puede dar un aplauso al Señor? Give an applause to the Lord. Ahora le voy a pedir que estén sobre sus pies. Now I want to ask for you to stand on your feet. Si el ministerio de adoración puede acompañarme en este momento. Aleluya. En esta noche, Tonight, Dios nos da una oportunidad más. the Lord gives us an opportunity. Su misericordia His mercy se extiende extends una vez más para nuestras once vidas. again for us. A lo mejor si tú te has sentido Maybe you have felt así, like this, que aún sabiendo lo que tienes que hacer no lo haces, that even though knowing what you have to do, you don't do. que aún aleluya. Esta es una oportunidad This is an opportunity donde si se te ha hecho difícil, where if it has been hard, incluso and maybe siento que esta palabra es para alguien, this word is for someone. que a lo mejor el Señor haya dado llamado a tu vida, Maybe the Lord has called your life, pero but no has tomado el paso. you have not taken the step. Te has encontrado You have found yourself como las olas like del the mar. waves of the ocean. Un día crees lo que el Señor dijo, One day you believe in the word, pero otro día dudas. but then you doubt. Otro día dices, One day you say, sí Señor, yes, Lord, yo voy a contestar el llamado, I will listen to the call. pero otro día But the next day, vuelves a caer en lo mismo. you fall into the same. A lo mejor dice, And maybe you say, no voy a escuchar esa música más. I'm not going to listen to this music anymore. Pero vuelve y la escucha. But you re-listen to it. Si hay alguien que se encuentra luchando If there's someone who's battling constantemente with a constant battle, con lo que tiene que hacer y no puede hacer, what they have to do but they can't do, esta noche es para ti. this night is for you.